Hola, buenos días, buen día. Empezamos hoy con la primera de las interferencias, este formato de debate que tenemos desde hace algunos años ya, bastantes, ¿vale? Y que en esta ocasión es la primera que realizamos en este curso 2025-26, ¿vale? El título que tenemos aquí, Verde tirando a marrón, crisis climática, tecnosolucionismo y justicia social, la verdad que es un título que ya de entrada nos encaja, es muy claro, o sea, se va a hablar de crisis climática, ¿vale? Y diría que también nos encaja muy bien entre los asistentes que sois, las asistentes estudiantes del grado en Bellas Artes y el grado en Diseño, ¿no? Con ese título que nos hace referencia a los colores. Bueno, vale. Pero como os decía, el tema principal va a ser la crisis climática, ¿no? Que podemos decir que, bueno, que todavía hoy en día no sabemos la magnitud y las repercusiones que va a tener, ¿no? Sus consecuencias posibles son tantas, tan profundas, tan variadas, que aún carecemos de relatos e imaginarios capaces de ayudarnos a asimilar el problema en toda su complejidad. En la actualidad, el discurso dominante privilegia esos pequeños gestos individuales, ¿no? Como nos han dicho, pues bueno, recicla, ahorra, ¿no? El consumo local, frente a medidas más estructurales, más costosas y difíciles de implementar. Por eso de ahí surge una pregunta que va a enlazar la línea del debate, ¿no? Que es, ¿estamos construyendo entonces un ecologismo para élites? ¿Pueden los avances tecnológicos sacarnos del atolladero? ¿Reciclar ya no sirve para nada? Bueno, la manera en que definimos la crisis climática, pensar que no es neutral. Abre unas vías de acción y cierra otras. Hoy queremos explorar algunas de estas posibles vías contraponiendo las ideas de dos personas que llevan tiempo ahondando en este paradigma. En primer lugar, hablará Toni Navarro, que es filósofo especializado en teorías feministas y marxistas de la tecnología y que ha analizado de forma crítica las perspectivas tecnosolucionistas a la crisis climática. Quiero remarcar también que Toni es profesor en el grado en Bellas Artes, en la asignatura Debates Contemporáneos en las Ciencias, las Artes y las Tecnologías. Y en segundo lugar intervendrá Rubén Martínez, que es director del área de urbanismo y transición ecológica del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, IDRA, y actualmente investiga sobre las relaciones entre regímenes de propiedad, el ecologismo y la planificación pública. También quiero remarcar que Rubén durante muchos años ha sido profesor de economía en el grado en diseño, profesor en el máster universitario y que actualmente forma parte del claustro de doctorado del programa de BAU. Bueno, pues nada, vamos a ver lo que surge del debate. Van a intervenir cada uno de ellos 20 minutos, luego se abrirá el turno, pues sí, entre ellos mismos quieren empezar a dialogar, ¿vale? Y abriremos un turno de preguntas que espero pues que intervengáis, ¿de acuerdo? Venga, pues gracias a todos. Vale, pues empiezo yo. Gracias, María Ángels, por la presentación, Jairon por invitarme y a Elena, a todo el equipo de BAU que ha hecho posible el encuentro y, por supuesto, a Rubén por prestarse al debate. Yo ya le comentaba a él y comento para todas que inicialmente me daba la impresión de que nuestras posturas, o al menos por las que he podido leer a través de sus artículos y especialmente esa serie que publicaste en Sentit Crític sobre un ecologismo para ricos, en principio no estarían tan alejadas o podrían no haber tantas interferencias. Pero a pesar de ellos hay como ciertos puntos de, no diré desencuentro, pero sí de distancia que tienen que ver con igual background disciplinar, empezando por ahí, ciencias políticas, yo filosofía, con lo bueno y lo malo que tiene una disciplina, me refiero a la mía, que podemos calificar de abstracta cuando no de
y tampoco me avergüenza admitirlo, de diletante. Y en ese sentido, el de la diletancia, pues a diferencia de Rubén, que sí que lleva mucho tiempo trabajando sobre esto y ahora está escribiendo un libro al respecto, yo en realidad no parto de una hipótesis de investigación o de una línea de trabajo tan concreta, sino que me he dedicado más bien a conceptualizar en distintos marcos como cursos, artículos o traducciones algunas relaciones constitutivas entre la economía, la ecología y la tecnología, intentando hacerlo desde ciertas coordenadas que tienen que ver pues, con mis posicionamientos poshumanistas, feministas, marxistas, etcétera. Por ello, mi idea inicial era hacer una intervención haciendo un recorrido por distintas ideas, discusiones y problemáticas a modo de cartografía de mapeo, hasta que me di cuenta de que igual hacerlo en 20 minutos iba a acabar siendo un name dropping o concept dropping más lleno de simplificaciones que otra cosa. Así que se me ocurrió que podía partir, a pesar de ser un terreno en el que no me siento tan cómodo y que para mí es una... bueno, está bien, un desafío, un reto. Pero partir, digo, de una pequeña investigación que realicé a partir de la invitación de Marta Galindo para escribir sobre un proyecto artístico titulado STHF, luego diré los significados de estas siglas, que presentó en la Science Juve el año pasado dentro del marco de una exposición titulada Se propagarán sin retorno ni distancia. Y que trata sobre el tema del que voy a hablar finalmente, que es el preparacionismo, bueno, en inglés conocido como movimiento prepper y en castellano más conocido como survivalismo o como preparacionismo, que me permite abordar algunas problemáticas centrales que ya ha comentado María Ángel en su presentación en relación a este debate ecosocial, partiendo además de una práctica artística que era una cosa que me parecía interesante dado el contexto de BAU y dado también, bueno, pues para mis estudiantes de Bellas Artes, que además pueden pillar alguna referencia para el segundo enunciado. Así que tomad nota. Vale, como decía, este proyecto artístico sobre el que me invitaron a escribir se titulaba STHF, que son las siglas en inglés de Shit Hits the Fan, que además me vino como una especie de revelación al darme cuenta del callejón sin salida de ese mapeo en 20 minutos, ligándolo, y ahí variantes tenía razón con la cuestión de los colores, con esta connotación escatológica, que al menos es la que yo interpreto con el título del marrón, ¿no? Se pone traducida al castellano como... cuando todo se va a la mierda, y que es una expresión acuñada en el seno de este movimiento de la comunidad prepper para describir un escenario en el que las infraestructuras tecnológicas, los servicios básicos o el propio orden social en sí mismo colapsan a causa de algún evento catastrófico o desastroso como una catástrofe natural, una pandemia o una guerra. Entonces, el preparacionismo parte de esta premisa fundamental de que el mundo tal y como lo conocemos está condenado, is doomed, y anuncia un derrumbe inminente, ecológico, energético, social o incluso civilizatorio, proponiendo desarrollar estrategias para sobrevivir a este colapso. Que es una predicción que no se fundamenta en predicciones científicas rigurosas, sino más bien que bebe de dos tradiciones mucho más antiguas, que comentaré brevemente, y que serían la del apocalipticismo religioso y la del fatalismo climático. Adelanto que algunas de las posiciones que voy a describir o sobre las que voy a pasar tampoco me acaban de... no describen mi postura. Y ahora, por ejemplo, no sé qué opino respecto al colapsismo. Igual a raíz de la ola de calor del verano pasado, creo que estoy más colapsista de lo que estaría hace un año, cuando me propusieron escribir sobre esto. Pero bueno, en relación a este apocalipticismo religioso, ¿no? Por comentar algunas cosas que también tienen que ver con muchas de las visiones o imaginarios del fin del mundo tan dominantes en las distopías y demás, este fin del mundo, al menos en el cristianismo, por no hablar de las religiones abrahámicas en general, se presenta como una profecía escatológica, aquí ya no en el sentido de marrón, sino del griego eschaton o final, sobre la llegada del apocalipsis, que termina con un juicio final y con nuestra condena o con nuestra salvación eternas. Que es un relato que de algún modo parece repetirse en muchos discursos ambientalistas, dando pie a numerosos equívocos, empezando por que, como han señalado muchas autoras, especialmente de la crítica decolonial, igual no cabría hablar de fin del mundo, sino de fin de un mundo o fines de los mundos, ya que, como explica Catherine Yusuf en su libro A Billion Black Anthropocenes or None, parece que el antropoceno, cito, plantea un futuro distópico y que debemos lamentar el fin del mundo, pero el imperialismo y el colonialismo llevan destruyendo mundos desde que existen. Luego, por lo que respecta al fatalismo climático, recientemente se ha popularizado, sobre todo en España, esta etiqueta o el término de colapsismo para hacer referencia a un conjunto de afectos, estéticas y modos de razonar, o en resumen, de un estado de ánimo que contribuyen a la desafección, al cinismo y a la desesperanza, favoreciendo a las élites oligárquicas y a los enemigos de las clases populares, como expone Emilio Santiago Mueño
que no es tanto de mi devoción por otro lado y que espero que salga quizá en la parte de debate en este libro de Contra el mito del colapso ecológico. Ya digo que mi distanciamiento respecto a sus tesis tiene mucho que ver con la ola de calor de julio, que me volvió un poco loqui. En relación a esto, y luego ya pasaré a entrar más en detalle en relación al movimiento preparacionista, pero es interesante que todos estos escenarios del colapso, tal y como los imaginan, son siempre una suerte de catástrofe de alcance global, como el impacto de un meteorito o como la explosión de una bomba atómica, que arrasa con todo el planeta, que es una idea muy habitual en narrativas distópicas. No pensemos en películas recientes como Don't Look Up, esta peli protagonizada por DiCaprio y por Jennifer Lawrence, que en realidad dista mucho de los fenómenos que realmente parecen dirigirnos hacia el fin del mundo, como la crisis climática, que estarían más cerca de lo que Rob Nixon ha llamado violencia lenta o slow violence, que describe, cito de nuevo, como una violencia que se produce gradualmente y de formas no visibles, una violencia de destrucción retardada que se dispersa en el tiempo y en el espacio, una violencia de desgaste que normalmente no se percibe como violencia en absoluto. En cualquier caso, aunque muchos de los escenarios que anticipa este preparacionismo se puede decir que son reales, como la devastación ecológica, los conflictos por los recursos o la crisis energética, el problema es que su retórica apocalíptica no contribuye a mitigar ese riesgo, sino que, como señala Syndicats, más bien contribuye a oscurecer su ecología política, es decir, sus causas y sus dimensiones políticas, económicas y sociales. Ofreciendo aparentemente únicamente, o sea, solo dos vías. Por un lado, el ecofascismo, que impone la supervivencia de unos pocos mediante la exclusión de una gran mayoría, o una huida hacia adelante a través del consumo de bienes y tecnologías que prometen seguridad individual. Entonces, para entender esta deriva, me parece interesante comentar algunas cosas sobre el origen de este movimiento, que últimamente, especialmente a raíz de la pandemia del 2020, ha vuelto a cobrar protagonismo en comunidades de Internet, pero no solo, pero que originalmente surgió en la década de los 50, justo después de la Segunda Guerra Mundial y en plena consolidación de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos vivía un momento de pánico social generalizado ante la posibilidad de un ataque nuclear, y la figura del ciudadano autosuficiente, vigilante y armado se integró rápidamente en esta retórica patriótica y belicista. Hay historiadores como Michael Mills, aquí no voy a citar como fuentes directamente, únicamente el nombre de autores, pero si a alguien le interesa puedo facilitar información luego, han mostrado que el auge del preparacionismo en las décadas posteriores estuvo profundamente ligado a movimientos extremistas como el Ku Klux Klan, el supremacismo blanco, la hostilidad hacia el gobierno federal y la defensa de la cristiandad. Y aunque hoy adopta formas aparentemente mucho más diversas, desde el prepper rural hasta los tecnotopistas de Silicon Valley, sigue reproduciendo de algún modo esa ideología dominante en lo que respecta a la masculinidad, la blanquitud y los privilegios de clase que estaban presentes desde este origen. Incluso cuando critica algunos aspectos del orden social vigente, lo hace desde una lógica profundamente conservadora que, en lugar de mantener las estructuras de poder, parece preservarlas. El tercer rasgo principal del preparacionismo que comentaba recientemente tiene que ver con esta profunda desconfianza hacia el Estado, partiendo de la idea de que ante un colapso de infraestructuras, fallos energéticos, interrupciones alimentarias o crisis sanitarias, los servicios públicos serían incapaces de responder. Y la consecuencia es una ruptura del pacto social en la que cada individuo o clan debe ser autosuficiente y hacerse cargo de su propia supervivencia. Es curioso porque, por un lado, esta autosuficiencia promueve una visión muy individualista de la salvación, pero al mismo tiempo también plantea una crítica de la dependencia del Estado y de las fantasías, especialmente del Estado securitario neoliberal, en el actual contexto de debilitamiento generalizado de los marcos políticos institucionales, que esto, pues, con el tema de las políticas públicas, creo que también puede dar pie a debate. Ya digo que no me identifico del todo con las posturas que comento, pero esto decía del debilitamiento generalizado de los marcos políticos institucionales y fracasos en la respuesta a las catástrofes provocadas por el propio capitalismo. Que me parecía interesante traer esta colación también porque creo que es un caso que hemos visto recientemente en el contexto del Estado español con la gestión de la DANA, ¿no? Debido a los retrasos en la activación de las alarmas, la falta de coordinación entre organismos, la respuesta desigual según territorios y en diversos puntos del país vecinos y colectivos asumieron tareas de emergencia
rescatando personas atrapadas, distribuyendo suministros o abriendo espacios seguros ante la demora o la ausencia de recursos públicos, que es un contexto en el que se popularizó mucho, y dando lugar también a un intenso debate, este eslogan de solo el pueblo salva al pueblo, que si bien apunta a la cooperación comunitaria en lugar de a la autosuficiencia individual y el sálvese quien pueda, sí que se alinea con el movimiento PREPER dentro de esta lógica de la desconfianza o la hostilidad hacia el Estado, ¿no? Dicho esto, lejos de constituir un rechazo al capitalismo, este movimiento, el preparacionismo, se ha constituido como uno de sus principales nichos de mercado más rentables y de hecho existe toda una industria del colapso o una industria del desastre que comercializa todo tipo de bienes supuestamente indispensables para la supervivencia post-colapso, ¿no? Como generadores portátiles, sistemas de filtrado de agua, raciones liofilizadas, herramientas multifunción, dispositivos de comunicación, kits de primeros auxilios y un sinfín de accesorios empaquetados como preparación responsable. Y aquí también recuerdo esta noticia que circuló hace unos meses sobre la recomendación de la Unión Europea de que los ciudadanos dispusieran de un kit de supervivencia doméstico, que es una medida originalmente presentada como una guía de resiliencia civil ante emergencias, pero que fue leída en clave apocalíptica por amplios sectores mediáticos, intensificando la percepción de que el colapso era inminente y de que cada persona debía aprovisionarse por su cuenta. Toda esta industria de una forma más extrema que ofrece productos también destinados a las élites, como búnkeres de lujo equipados con sistemas autónomos de energía y de climatización, refugios fortificados en zonas remotas e incluso propuestas de colonización espacial, con las que multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk creen que pueden, y aquí cito a Douglas Rushkoff en su libro La supervivencia de los más ricos, romper las leyes de la física, la economía y la moral para escapar de un desastre de su propia creación siempre y cuando tengan suficiente dinero y la tecnología adecuada. Y en este punto debería plantearse una cuestión fundamental que creo que es uno de los pilares centrales de la conversación de hoy, ¿no? Que es que si los recursos que garantizan la supervivencia ante un desastre tienden a concentrarse en manos de élites, ¿qué ocurre con las clases populares o con las comunidades empobrecidas? Porque claramente su supervivencia no puede depender de los mecanismos del mercado, sino de la transformación radical de las estructuras sociales y económicas y del fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Aquí añado también que plantear este tema, en lugar de hacer el mapeo que tenía pensado, me permite mencionar cosas tan generales como transformación radical de la estructura económica y social, sin ahondar demasiado en cuál es mi propuesta específica, que puede salir también en el debate, para alimentar la conversación, pero no quería pillarme los dedos en la primera ronda de ponencia. Pero bueno, a este respecto, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la reacción comunitaria o cooperativa frente al colapso, hay un ejemplo paradigmático que es el Programa Cubano de Defensa Civil, que moviliza al conjunto de la población, tanto barrios como escuelas, brigadas sanitarias, etcétera, para preparar y gestionar la respuesta a huracanes y a otras catástrofes, demostrando que es posible articular respuestas colectivas y no individuales basadas en la participación y en el apoyo mutuo. De hecho, algunos sectores del preparacionismo contemporáneo ya se están desplazando hacia esa dirección más cooperativa comunitaria, desde comunidades virtuales que comparten conocimiento hasta redes que experimentan con biotecnología accesible, como la síntesis de insulina casera para personas diabéticas en caso de esta situación post-colapso, ¿no? Lo cual me parece que lo conecta de forma bastante interesante con otras corrientes o propuestas como el transfeminismo, que de hecho se politizaron al pasar del do it yourself o hazlo tú mismo al do it with others o hazlo con otras. Aquí comentaré por encima, y a pesar de que mi tema general de estudio e investigación en la tecnología va a ser lo que menos protagonismo tenga en mi ponencia, porque, como dijo Alejandra el otro día, de hecho me seca el cerebro, así que prefiero hablar de otras cosas. Pero bueno, tiene una relación compleja, digamos, porque por un lado hay toda esta capa que tiene que ver con generadores, baterías o radios de onda corta, pero su horizonte general suele ser el anarcoprimitivismo, ¿no? Que es esta idea de que después del colapso la infraestructura digital global va a desaparecer y habrá que volver a formas de vida ya no preindustriales sino pretecnológicas. Y aunque es cierto que mantener el actual ecosistema digital formado por centros de datos, redes globales, computación en la nube y un largo etcétera, es energéticamente insostenible, existen modelos alternativos mucho más razonables dentro del mindset preparacionista. Yo soy bastante más maximalista que esto, pero que pasan por no abandonar necesariamente la tecnología por completo, ¿no? Sino que aquí Marta Peirano,
que de nuevo tampoco es santo de mi devoción, pero plantea esta idea del stack social que estaría formado por redes distribuidas de dispositivos de bajo consumo coordinados con instituciones locales para tareas como la gestión de recursos, la mitigación climática o la salud comunitaria. En la misma línea hay otras propuestas en las que tampoco voy a ahondar mucho y no sé cómo voy de tiempo. Vale, pues no voy a ahondar nada. Pero en cualquier caso, hay propuestas que tienen que ver con el decrecimiento digital, decrecimiento. Lo he dicho. Como la permacomputación o la informática del colapso, que básicamente es esta idea de crear tecnologías, hardware y software aprovechando las condiciones de abundancia del presente, anticipándose a momentos de colapso o escasez. Pero en cualquier caso, todos estos enfoques señalan la misma necesidad de reducir la escala y el impacto ecológico de las infraestructuras digitales sin renunciar a la tecnología como herramienta de cooperación. Y en ese sentido, pues hay quien propone, o se podría proponer, una articulación entre estas prácticas preparacionistas y políticas de decrecimiento como marco para organizar las sociedades o nuestras capacidades técnicas. En síntesis, y con esto ya acabo para no comerme más tiempo, el preparacionismo necesita, en caso de que queramos rescatarlo, que aquí ya digo, esto lo he planteado más como una especie de experimento / hipótesis, pero necesita un giro profundo para convertirse en algo más que una respuesta individualizada ante un mundo en crisis, que debería asumir 4 giros fundamentales, ¿no? Por un lado, centrarse en problemas reales como la crisis climática o como las desigualdades económicas, en lugar de teorías conspirativas y narrativas apocalípticas. En segundo lugar, rechazar la inevitabilidad del colapso, abordando sus causas estructurales, como el extractivismo, el capitalismo fósil y las desigualdades globales. En tercer lugar, sustituir ese individualismo depredador por la cooperación comunitaria, fortaleciendo redes de apoyo mutuo y estructuras democráticas locales. Lo de local también, local, check. Y por último, poner en el centro a las poblaciones más vulnerables, que son quienes sufren con mayor intensidad los efectos de la crisis climática y del deterioro socioeconómico. Así que concluyo ya con una cita de James Hughes, que dice que necesitamos un comunismo de supervivencia ante el capitalismo del desastre. Comunismo de supervivencia. Era lo último que quería apuntar. Vale. Vale, voy a ir por otro lado, pero yo creo que nos vamos a encontrar varias veces. Yo una de las cosas, no la única, aunque siempre pienso que mi paso por allí fue un poco raro, una de las cosas que aprendí en ciencia política es de qué va la ciencia política. Yo pensaba que la ciencia política era sobre entender y diseñar buenas políticas públicas, ¿sí? Y en realidad una de las cosas que entendí a medio, ¿no? En realidad cuando estaba haciendo la tesis, porque mi tesis es dentro del Departamento de Ciencia Política Autónoma, es que la ciencia política no va de eso, no va de entender las políticas públicas y saber diseñarlas, etcétera, sino que va de una cosa un poco más primitiva, pero que seguramente es mucho más interesante, que es la ciencia política intenta entender los problemas comunes. La ciencia política intenta entender los problemas comunes. Si eso es una ciencia o no, no lo sé, pero intenta entender los problemas comunes. Entonces, una de las herramientas que, digamos, reflexivas o intelectuales o cognitivas que me he llevado de la ciencia política y siempre la tengo en el bolsillo y me aparece de forma natural, es que cuando alguien me da una solución, es preguntar cuál es el problema. Vale, decía, yendo al punto, que siempre que se me plantea una solución a un problema social, o si queréis un problema ecológico como los que tenemos delante, es preguntarme cuál es el problema. Dicho de otra manera, si la solución es reciclar, ¿cuál es el problema? Si la solución son las energías renovables, ¿cuál es el problema? Si la solución, como por ejemplo diría Emilio Santiago Muñoz, que yo creo que es una persona que ha abierto mucha vía para entender la crisis ecológica, si la solución a la crisis ecológica es fabricar a una velocidad nunca imaginada por el ser humano infraestructuras verdes en todo el planeta para evitar que en 20, 30 años haya no solo una crisis de biodiversidad, una crisis climática, sino también se hundan bajo nuestro suelo los cimientos de la civilización como la conocemos, porque sabemos que hay gente que se pone muy épica hablando de la crisis ecológica. Si la solución es esa, ¿cuál es el problema? A veces hay gente
que le pone muy nerviosa preguntarse por cuál es el problema cuando se supone que el problema te está hundiendo los cimientos de la civilización, ¿no? Pero yo me resisto a pensar que preguntarse cuál es el problema sea una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. Yo creo que puedes hacer cosas y pensar por qué estás haciendo esas cosas y por qué das por buena una solución. Entonces, normalmente sospecho que cualquier cosa que tome como solución lo tecnológico, la tecnología, está haciendo trampas. Está haciendo trampas. Básicamente porque está pasando por encima de lo mismo que pasan por encima las tesis colapsistas. Y es que hay una cosa que, nos guste más o menos, es la única herramienta que tenemos para cambiar el destino marcado por la ciencia o por el IPCC o por los colapsistas, etcétera, que se llama agencia humana. No tenemos nada más. Nuestra capacidad de acción es la única que tenemos. Para mí lo que está en juego con que, uno, entendamos cuál es el problema y dos, planteemos cuál es la solución, es que sin duda alguna pasa por la agencia humana y si, para mí siempre ha sido así, si esa agencia humana es individual o es sindicada, es colectiva. ¿Sí? Y claro, yo aquí, pues bueno, vengo de la tradición que vengo, seguramente es un legado, pero decir legado quiere decir que es bueno, entonces también puede ser una inercia, que no es tan bueno, donde yo creo que no, la acción colectiva para acabar con el problema que tiene que ver con la precariedad laboral, tiene que ver con los sindicatos laborales. O el problema que tenga que ver con el patriarcado, tiene que ver con un movimiento, que es el movimiento feminista. Claro, con la crisis ecológica esto es más complicado, porque ¿cuál es la agencia colectiva en la crisis ecológica? ¿No? Hay quienes han planteado, con más o menos fortuna, que hay que redefinir la clase en términos del problema que tenemos delante, que son crisis solapadas en realidad, y hay que pensar la clase en términos ecológicos, ¿no? Pero ¿qué narices sería la clase ecológica? Para mí pensar la crisis ecológica en términos de clase es intentar hacer ambas cosas, preguntarme cuál es el problema y preguntarme cuál tipo de agencia humana tenemos que poner en marcha. Y aquí sí que me posiciono muy claramente, ¿no? Yo creo que el problema de la crisis ecológica no tiene que ver con nada, ni remotamente que ver con las emisiones de los gases de efecto invernadero. El origen de la crisis ecológica no tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, ni con la huella ecológica. Ahora explicaré por qué. Y la solución tiene que ver, o sea, inescrutablemente, con la agencia humana y que ésta sea colectiva. Pero claro, cuando juntamos crisis ecológica y clase entendida como fragmentos de agencia colectiva que actúan de forma colectiva, valga la redundancia, a veces se generan como ciertas distorsiones o ciertos problemas. No sé si habéis visto, que suele ser titular, un informe de Oxfam. Oxfam es una entidad del tercer sector, que a menudo aparece cada año y que salen como titulares parecidos a que el 10% más rico de la población es responsable de un 50%, de más de un 50% de las emisiones de efecto invernadero. Supongo que lo habréis visto. Cada vez que Oxfam saca su informe, aparecen estas cuestiones, ¿no? Claro, lo que nos está parecería que esto tiene que ver con lo que estaba comentando, ¿no? Hay un problema que se llama crisis ecológica y ese problema en realidad tiene que ver con que hay unas élites mundiales que consumen 50 o 60 veces diariamente lo que consume una persona, cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Este es el problema de la crisis ecológica. Y tratarlo en términos de clase, en términos de desigualdad, es decir, es que es ese 10% de la población la que tiene unos hábitos de consumo y unos modos de vivir que son incompatibles con los límites biofísicos del planeta, ¿no? Claro, pero esto es una trampa enorme, porque si miramos bien qué es ese 10% más rico de la población del planeta, pues estaremos todos nosotros. Los barrios de clase media de Barcelona están incluidos en ese 10%. Pero incluso podríamos ampliar un poco el marco y decir, vale, vamos a ver qué hace el 25% de la población, una cuarta parte de la población del planeta. Y resulta que siguiendo esa métrica
para entender el problema, la crisis ecológica por parte de Oxfam, lo que veríamos es que el 25% del planeta, un cuarto de la población mundial, genera más del 65% de las emisiones de CO2. Tenemos muy claro ya el origen del problema. Hay una cuarta parte de la población del planeta que debería dejar de consumir tanto, ¿no? Debería de crecer. Claro, esto nos pone una paradoja enorme. Resulta que la cuarta parte más rica del planeta incluye a todo el eje BSOS. Incluye a los barrios más pobres de la región metropolitana de Barcelona. Parece que no, pero yo desde mi punto de vista, preguntarse cuál es el problema y llegar a esta paradoja me ayuda a entender mejor el problema. Porque si resulta que la gente que no llega a fin de mes es responsable del fin del mundo, pues tenemos un dilema político muy alto que hay que resolver, ¿no? ¿Es cierto que el 25% de la población planetaria produce más del 65% de emisiones de efecto invernadero? Es cierto, no hay nada de mentira en esto. ¿Es cierto que eso nos pone en un dilema? Yo creo que no es moral, es político, respecto a que gente que no llega a final de mes es responsable del fin del mundo. Sí. Vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que no estamos sabiendo resolver con esta cuestión, ¿no? No lo voy a acabar de resolver del todo, voy a poner más dilemas. Yo creo que nadie viaja 80 kilómetros cada día a las 7 de la mañana porque le guste ese modo de vida. ¿No? Yo he tenido alguna discusión con colapsistas y decrecentistas que me dicen, sí, bueno, Rubén, pero estás ignorando que hay sujetos que proyectan su identidad a través del consumo fósil, ¿no? Hay gente que eso de coger el coche y empezar a, no sé qué hace el coche, no tengo carné, pero que hay una cuestión además de masculinidad, tal, no sé qué. Lo siento mucho, no me lo creo. No me lo creo. Iros a las 6 de la mañana a las rondas. Veréis el deseo y el goce que hay ahí. Cero, no hay ningún goce, ¿no? Por lo tanto, creo que es cierto decir que nadie conduce 80 kilómetros cada día para ir a trabajar porque le guste. Es más, nadie gasta un 90% de su presupuesto doméstico en la subsistencia gozándolo. Esto es un dato real. Si miráis, no cuesta mucho. Afortunadamente tenemos muchos datos de la región metropolitana de Barcelona. La región metropolitana de Barcelona son 6 millones de personas, ¿eh? En un 10% del territorio viven 6 millones de personas, un 80% de la población catalana. Este es el grado de concentración y de densidad poblacional que tenemos en cualquier urbe contemporánea y en Barcelona también. Si miráis ese presupuesto, veréis que cualquier familia o unidad de convivencia gasta un 35-40% en la hipoteca o en el alquiler, un 20-25%, incluso más, cada vez más, cuanta más inflación alimentaria hay más en los alimentos, un 15% en energía, agua, etc. Si vais sumando, llega el 90%, insisto, de una vida que no es gozosa, sino es una vida dedicada a cubrir las necesidades básicas. Yo creo que ahí no hay goce, ¿no? O sea, no estamos hablando de gente que ha decidido libremente y por preferencias individuales tener esa vida. Por lo tanto, la pregunta toma más sentido político cuando decimos, ¿es la gente que no llega a fin de mes responsable del fin del mundo? Vale, yo creo que la verdad incómoda de la crisis ecológica no es que los ricos consuman mucho y destrocen el planeta, eso no es incómodo, simplemente es mentira. No es que la gente que no llega a fin de mes está provocando el fin del mundo. Yo creo que la verdad incómoda de la crisis ecológica es que no tenemos ningún control sobre las condiciones ecológicas de nuestra existencia. Este es el drama de la crisis ecológica. Este es para mí el origen y lo que explica el problema que tenemos delante. No es nuestro poder de compra, no es nuestro poder de consumo, no son nuestros hábitos que en realidad creemos que son una ensalada que hemos elegido nosotros cuando están bastante determinados. No es eso. En realidad es que no tenemos ningún control sobre las condiciones ecológicas de existencia. Es decir, la cuestión de la crisis ecológica y la solución política, lo cual no significa que haya unas infraestructuras que hay que construir que van a solucionar el problema. La cuestión fundamental no tiene que ver con el consumo o el poder de compra o nuestras maneras de vivir, porque yo creo que están, y aquí podemos tener debates sobre esto, muy determinadas.
el rango de decisiones que tomamos cotidianamente y que pensamos que nos definen tremendamente son absolutamente prescindibles para lo que es nuestra identidad en el mundo. Yo creo que la cuestión no tiene que ver ni con el poder de compra, ni con el consumo, ni nuestros modos de vida, sino que tiene que ver con el poder de decisión sobre los bienes básicos. Y ahí ya no es un 10%, un 25%, es un 0,6%. El grado de concentración en la toma de decisiones sobre los bienes básicos sí que es un juego donde hay clases sociales. Y no son clases sociales que tengan que... permitidme que ponga un grado de abstracción, pero igual no lo explico del todo, pero no son clases sociales que hayan decidido ser así. ¿No? En realidad, el que haya un 0,6% de la población mundial que concentra un 80% de control sobre bienes básicos, vivienda, alimentación, energía, territorio, etcétera, ni siquiera tiene que ver con ellos. No es porque hayan sido gente muy emprendedora y que hayan tenido una visión del mundo para concentrarlo, sino que tiene que ver con leyes bastante impersonales. Tiene que ver con la ley del valor. Aquí soy bastante marxista, ¿no? Tiene que ver con la ley del valor. Tiene que ver con cómo extraes plusvalor, es decir, ganancia que puedes invertir a futuro para producir más dinero, del trabajo barato, del trabajo reproductivo no remunerado, de la energía barata, del territorio robado a comunidades indígenas, etcétera, etcétera, originarias, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es como la ley del valor te condiciona para que en tu capacidad de concentración de ese poder puedas crear beneficio a futuro y que cada vez el dinero se reproduzca y produzca más dinero. Esto es lo que les preocupa a ese 0,6%. Ni siquiera son malas personas, ¿no? Ni siquiera son malas personas. Es decir, no les hace falta ser malas personas. Pueden serlo, pero es indiferente. Y no tiene nada que ver con si esa gente recicla, no recicla o es vegana, ¿no? Es decir, el CEO de de la mayor petrolera del mundo, da igual si va en bicicleta a trabajar, si es vegano o si cada día se lee la Agenda 2030 de la Unión Europea. Es que da igual lo que haga. Es que no tiene que ver con su capacidad de consumo ni con su poder de compra. Tiene que ver con cómo determina que no tengamos control sobre nuestras condiciones ecológicas de existencia. Este es el problema de fondo, ¿no? O dejarme que lo diga con esta vehemencia para que luego lo podamos discutir. Ese es su poder de clase. ¿Sí? Ese es su poder de clase. Claro, esto nos lleva... Yo creo que eso tiene consecuencias para pensar, dejarme que sea un poco polémico, la cuestión del reciclaje o la cuestión de si somos veganos o qué consumimos. Porque yo creo que hay un drama ahí. Hay un drama en pensar que nuestra agencia, decía al principio, la agencia humana es lo único que tenemos para cambiar las cosas. Hay un drama en pensar que nuestra agencia se reduce al poder de compra. Y que nuestra agencia en realidad se reduce a la infinidad de decisiones cotidianas, individuales, que hacemos al día, y que ahí está en juego el futuro del planeta, ¿no? O sea, el futuro del planeta está en que si yo consumo un fuete Casa Tarradellas o consumo tofu. Claro, reducir la agencia a esto es un poco drama, lo cual no significa que lo que consumimos no es importante o que yo sea vegano, que no sea importante. No estoy diciendo eso. Insisto, la cuestión es si la agencia humana, que es lo único que tenemos para cambiar las cosas, hasta donde yo sé, igual alguien me lo puede discutir y estaré de acuerdo, no lo sé, es reducir eso a la cantidad de preferencias y de decisiones individuales que yo tomo cuando voy a comprar, ¿no? Pero además esto también tiene un problema añadido. ¿No? Tiene un problema añadido. No solo que estamos reduciendo la agencia humana al poder de compra y nuestras preferencias a ese ámbito, sino que además estamos dejando de lado lo que desde una tradición, digamos, emancipadora o socialista, era la cuestión fundamental, que no es el consumo, es la producción y la distribución, ¿no? No hay nada en este mundo que no pase por esos tres circuitos, el de producción, distribución y consumo. Y donde se concentra el poder de decisión de nuestro metabolismo,
es decir, de lo que entra en las ciudades y consumimos, de lo que se queda en las ciudades porque produce valor y lo que se va fuera porque es un residuo y normalmente no se queda en la urbe, lo que determina cómo funciona ese metabolismo se juega en la producción y en la distribución, ¿no? Claro, si pensamos que la agencia humana para cambiar las cosas tiene que ver con nuestras formas de consumo, pues aquí tenemos un problema, ¿no? También tiene un problema añadido, que es que las políticas públicas o la manera de planificar la crisis ecológica y sus efectos pasa por decirle a la gente qué tiene que hacer con su consumo. Cuando hubo la sequía en Cataluña, se produjo un fenómeno realmente alucinante. Y es que veías carteles por la calle que te decían que tenías que reducir la cantidad de agua porque estábamos en una sequía estructural, ¿no? O sea, de repente, un Estado le dice a su población que por favor utilice menos agua cuando tiene un problema descomunal que se llama industria porcina catalana que consume el 80% de agua diaria, ¿no? Es como, hombre, fíjate, Estado, en la producción y en la distribución de carne de cerdo y no me digas a mí cómo me tengo que duchar cada día, ¿no? Permitidme esta retórica de José María Aznar, ¿no? No me digas, Estado, lo que tengo que hacer yo. Bueno, igual sois muy jóvenes para saber de qué estoy hablando, pero hubo un expresidente borracho que le dijo a la DGT, a la Dirección General de Tráfico, vale, en fin, rememorando a Aznar. Pero, ¿no? Y si estiramos un poco el hilo encontraremos todo el rato esto. En Cataluña, giro inesperado, en Cataluña se matan cada año 23 millones de cerdos. Hay una cabaña de cerdos de 9 millones. Hay más cerdos que catalanes. Decía Juan Martínez Alier, uno de los pioneros de la economía ecológica, que hay más cerdos que catalanes sin contar la doble militancia, ¿no? Porque hay catalanes que son cerdos. Se matan 23 millones de cerdos. Y yo creo que explica muchas cosas esta industria. Primero, por la intensidad de uso de bienes básicos que tiene esta industria. Insisto, los datos están ahí. El Observatorio del Porcino de Cataluña, de la Generalitat, os dirá esta cifra de 23 millones de cerdos y también os dirá la cifra del flujo de agua y de residuos que producen los cerdos. Tenemos un problema enorme en Cataluña con esta industria. Y claro, diríais, ostras, Rubén, pero esto te está quitando la razón, porque en realidad estaría bien que todos fuéramos veganos y no comiéramos carne de cerdo. Es indiferente. El 75% de los cerdos que se matan producen purines, gastan el agua, generan trabajo barato, trabajo migrante barato en los mataderos de Osona sin ningún convenio laboral. Ese tipo de metabolismo basado en energía barata, trabajo barato y materias primas baratas, ese metabolismo resulta que es para producir comida barata para China, Francia y Japón. Este es el asunto de lo que se está jugando en la producción y la distribución, mientras, permitidme que alitere con esto, pese a que no creo que sea así del todo, pero bueno, luego discutimos, mientras nos entretenemos con la cuestión del consumo y de ser veganos y de reciclar, etcétera, ¿no? O sea, creo que se juega más en la crisis climática, cómo se sindica el trabajo en los mataderos de Osona, que con montar infraestructuras verdes o con hacernos veganos. Sinceramente lo creo. Esto no es una butad, sinceramente lo creo. Frenar la industria del cerdo en Cataluña tiene mucho más que ver con el decrecimiento que necesitamos y con el cambio de matriz energética que necesitamos, que no haya trabajo barato, que no se contaminen los acuíferos con los purines, que no se produzca energía barata para ser consumida a miles de kilómetros de distancia por un precio barato. Un precio barato además que tiene que ver con convenios multilaterales. No sé si habéis visto hace poco que quitándose todo su rango, el rey de España fue a visitar a Xi Jinping. Xi Jinping, ¿no?, el presidente del Partido Comunista y de China, deja de ser un dictador cuando hay que ir a venderle cerdos, ¿no? Bien, todo esto es lo que, ¿no?, yo creo que nos pone un poco en la situación de qué es lo que está en juego en la crisis ecológica. Me gustaría, no me da tiempo, pero luego lo sigo muy rápidamente,
Hay que pensar también que si el problema tiene que ver con la falta de control de nuestras condiciones ecológicas de existencia, de cómo la producción y la distribución determinan un metabolismo que produce crisis climática, trabajo barato, trabajo reproductivo, que está absolutamente desligado de toda esa matriz y que se juega en el espacio doméstico con diversión sexual del trabajo, etcétera, etcétera, hay que pensar que si la crisis ecológica tiene que ver con eso, es porque ha habido un proceso histórico para producirlo así, ¿no? El fuet de la Casa Tarradellas, que vale 2,5 euros en un Mercadona, en realidad también es un proyecto político. Que haya proteína animal, porque no, el espetet de Casa Tarradellas, que haya proteína animal barata en el supermercado, también es una manera de que exista trabajo barato. No hay sueldos de risa para la clase trabajadora si no hay fuet barato y proteína animal barata, producida con cerdos que producen purines y que en su 75% son exportados a China baratos, ¿no? Esta baratura, que durante tiempo fue un proyecto de bienestar, lo barato hace que la clase trabajadora pueda comer proteína animal, esta baratura es un proyecto político. Las malas noticias es que la crisis ecológica, el principal impacto de la crisis ecológica es que se acabó lo barato. Ya no hay energía barata, ya no hay alimentos baratos, ya no hay territorio barato. Que la vivienda sea cada vez más cara tiene que ver con la crisis ecológica. Que los alimentos sean cada vez más caros tiene que ver con la crisis ecológica. Que tengamos que cambiar de matriz energética para producir tantos productos y servicios como tenemos ahora tiene que ver con la crisis ecológica. Como digo, para mí el problema de la crisis ecológica tiene que ver con quién concentra la capacidad de modelar nuestro metabolismo y que no tengamos control sobre nuestras condiciones ecológicas de existencia. Y las consecuencias más inmediatas no tienen que ver con el fin del mundo, o no solo, sino que tienen que ver con cómo lo que habíamos entendido como por bienestar y civilización moderna, que era que todo el mundo pudiera tener acceso a vivienda, alimentación, energía barata, eso se ha acabado. El verdadero impacto de la crisis ecológica es que se acabó la baratura, se acabó lo barato. Lo cual no significa que os van a pagar mejor por trabajar, pero eso sería otro tema. Bueno, lo dejo aquí. Sí, jo no sé molt bé per on començar, la veritat. M'he quedat fascinat. No, vull escoltar-te, ja deies que jo en relació amb aquest tema que tinc... Ah, perdó, no, paso al castellano que si no me trabo y cuando me trabe me voy a catalanes. Sí, no, comentaba que realmente creo que mi postura no está tan definida en relación a este tema y que pues igual después de estos 20 minutos de exposición me han vuelto mis ambiciones prometeicas, así que no sabría por qué pregunta empezar formulando, la verdad. A mí sí que me gustaría que... O sea, me gustaría que, igual eso sirve para darle vueltas a esto, que midieras, o sea, en la actualidad, ¿cuál es el grado de colapsismo en el que estás? Hostia, pregunta interesante. Vale, grado de colapsismo, y ¿cuánto crees que ayuda a definir el momento en el que estamos, ¿no? Porque claro, hablabas de los... Perdona, de los preparacionistas, y que en realidad tiene que ver con... No, vale, claro, creo que ha quedado claro que no, la cuestión del kit de emergencia, etcétera, no está en tu orden de preferencias, pero no, yo hay una cosa que sí que... Hay una cosa que me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido, bueno, en realidad un poco sí, me ha sorprendido cuando en uno de los trabajos que hemos hecho en donde trabajo, el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, sobre cómo han subido los precios de los alimentos, me ha sorprendido muchísimo ver que, por ejemplo, parte de los oligopolios de la alimentación, pues Mercadona, Lidl, Carrefour, en sus informes internos empiezan a hablar de cómo hay que prepararse para la crisis climática. No, Juan Roche está preocupado por la crisis climática, porque le recorta margen de beneficio. Claro, lo que está haciendo en realidad es encarecer
el fuete Casa Tarradellas, ¿no? Pero me gustaría ver, primero, ¿no?, el grado de colapsismo que hay en ti. Esta pregunta íntima, ¿cuánto colapsismo hay en ti? Y luego también esta cuestión preparacionista, del rollo, ¿cuáles son, ¿no?, la parte, o sea, todas las ambivalencias que le ves, ¿no? No solamente que sea un nicho de mercado, sino, por ejemplo, insisto, a mí que el oligopolio alimentario también tenga este ímpetu, esta pulsión preparacionista, rollo, necesitamos que la administración pública elimine los riesgos de que la capacidad agrícola sea menor y que los precios del supermercado se disparen, ¿no? No sé, hay algo en ese terreno que yo creo que desde esa perspectiva preparacionista, colapsista, igual tiene sentido para ti. Sí, bueno, voy a empezar comentando lo del colapsismo, que creo que no tiene que ver únicamente con la cuestión climática, a pesar de que digo, y no lo digo tan en broma como podría parecer por el tono así medio jocoso, pero la ola de calor de julio, jeje. No, realmente creo que tiene que ver con un panorama general en el que yo partía de un lugar, digo, muy prometeico, quiero decir, mi politización, igual mi interés por cuestiones tecnológicas, y diría que al mismo tiempo ecológicas, venía mucho del aceleracionismo, de todos estos discursos que prometían una economía post-escasez o que criticaban la política folk y el exceso de localismo y de horizontalismo y de falta de ambición en la política, cosa que pues, también debido a la juventud y bueno, igual no la juventud, sino una coyuntura que me permitía de algún modo abrazar esto. Y no quiero convertir una especie de diván, pero sí, creo que tiene que ver, o sea, mi postura, por ejemplo, en relación a la tecnología, hace poco tuve un debate en el que también lo comentaba, hace 3 años igual era como muy esperanzadora respecto a posibilidades como las de la refuncionalización, mientras que ahora, a causa también como del papel que juegan los sistemas de inteligencia artificial en el genocidio de Palestina, me cuesta mucho más defender una postura o enumerar posibles aplicaciones positivas, como solía hacer con Alejandra, ¿no? Pero podemos utilizarla para modelar el clima y para controlar racionalmente los procesos económicos, cibercomunismo y demás. Ahora me cuesta mucho más y creo que tiene mucho que ver con, bueno, con una coyuntura general que me parece catastrófica y que creo que hay un clima general, especialmente en las humanidades ambientales o en los círculos en los que me muevo, que tiene que ver con esta tentativa constante de evitar sonar excesivamente pesimista o evitar sonar excesivamente apocalíptico, que creo que también a modo de como rabieta, ahora estoy empezando como a adoptar el tono contrario y no tener que estar maquillándolo todo, metiéndose la cuña de los futuros posibles o metiéndose la cuña de la imaginación radical o cosas de estas. Que me tienen verdaderamente cansado. Y luego, respecto al preparacionismo, para mí diría que lo más problemático, más allá como, no sé, de la cuestión, ¿cuál has señalado tú como problemática? Bueno, el abordaje individualista, competitivo, depredador, etcétera, tiene que ver, por un lado, con la cuestión del Estado, como esa hostilidad, esa desconfianza en el Estado, siendo yo cada vez menos estatalista de lo que fui cuando identificaba el papel del Estado como única manifestación de soberanía popular en un contexto de bueno, poder económico globalizado tal. Y luego, por otro lado, es verdad que yo con la cuestión del decrecimiento me cuesta bastante y ahí digo, no tengo una postura tan, diría, articulada, a diferencia de lo que me puede pasar con la tecnología, que sí que me resulta muy fácil identificar qué tipo de modelo puedo visualizar como deseable y demás, y creo que tiene mucho que ver con algunas de las problemáticas que he señalado, por ejemplo, en relación a cuál es el sujeto político, la agencia colectiva del ecologismo, ¿no? Con la tecnología me resulta muy fácil pensar, los trabajadores de la industria tecnológica me preguntan qué frente me parece esperanzador y digo campañas como No Tech for Apartheid, y los trabajadores de Microsoft protestando y haciendo sentadas para evitar que se vendan los sistemas de su empresa con fines militares o con fines como el genocidio. Sin embargo, y por eso digo que me ha resultado muy reveladora tu presentación, porque me ha hecho pensar que igual, en lugar de pensar como en esa clase ecológica o en ese cuáles serían los trabajadores de el sector ecológico, de repente toda la cadena que conecta pues, la industria porcina, el fuet de Casa Tarradellas o Joan Ros preocupado por tal, creo que permite pensar que es una cosa que te leí y eso que evité de algún modo leer artículos estos últimos días para preparar una posible respuesta, pero en ese caí, donde comentaba justo que pues, la cuestión de la crisis ecosocial no se juega únicamente en términos o en el terreno medioambiental, sino que se juegan muchos otros, y creo que la exposición ha sido muy reveladora, muy clarificadora en ese punto. Gracias.
Va, sí, vale, sí que va. Vale, que està molt bé això de dir que tanquem tota la indústria porcina catalana, però llavors què farem? Viure tots del turisme? Ho dic perquè a part de... Sí, que és la frase sí, però que ho dic perquè a part de condicions laborals terribles als escorxadors amb falsos autònoms, que visita la meva mare que és metge a Vic, doncs també hi ha beques universitàries, ajudes a moltíssima gent que sí que porta anys treballant allà, i ho dic perquè que tota una comarca dedicada a la mateixa indústria, sí, poca base, però no sé, no ens podem tots dedicar al tercer sector, al sector turístic, i ha d'haver-hi una mínima indústria a la que sigui, perquè no l'has criticat la indústria turística, no l'has criticat tot el baix sector, i en canvi sí la indústria porcina. Sí, vale. Sí, vale. Vale. Bueno, se oye como un mar de fondo. Igual es relajante. Vale. O sea, de hecho, bueno, lo podría haber dicho y seguramente estaría de acuerdo con ello, pero yo no he dicho que hay que desmantelar la industria porcina. He dicho el problema ecológico que tiene la industria porcina. De hecho, hay un sobreénfasis siempre en el turismo, ¿no? Yo estoy harto, incluso alarmado, de que cuando hay un movimiento que tiene que cuestionar, o sea, cuando hay un movimiento ecológico y tiene que cuestionar un modelo económico, se cuestiona el turismo, ¿no? También porque hay esa creencia que la especialización de la economía catalana, porque cuando se dice Barcelona se dice Cataluña, es el turismo, y no es cierto. La especialización económica de Cataluña es el sector financiero inmobiliario, son los mercados de suelo, que por cierto la industria porcina también sabe mucho de mercados de suelo. Ahí tengo la fortuna de conocer a gente que trabaja en la industria porcina, porque los abuelos de una de las mejores amigas de Greta, que es mi hija de 5 años, pertenecen al mundillo. Y cada semana, Josep María se llama, me da un tip diferente. Y la otra vez me dijo algo súper interesante, y es que muchos de los cerdos que vienen de Holanda y que tienen denominación de origen holandesa, vienen a Cataluña, rentan el suelo, o sea, la factura que se le pone a la industria holandesa del cerdo es alquiler de suelo, y los cerdos se engordan. Ojo que hay toda una industria farmacéutica alemana de cómo el engorde de los cerdos ha ganado tiempo y espacio, ¿no? Que es lo que el capital quiere para ser rentable, ganar tiempo y espacio. Es decir, un cerdo ahora se engorda 3 veces más rápido que hace 5 años. Digo, se renta el suelo para que los cerdos vengan aquí y echen purines. Yo creo que sí, decía, para mí no había dicho que tuviera que desmantelar la industria porcina. Yo creo que sí que hay que desmantelar la industria porcina, igual la turística no, pero lo que habría que hacer desde mi punto de vista, y esto no sería como muy inmediato la respuesta, pero de la misma manera que se ha planificado la globalización alimentaria, la industria porcina no tiene que ver con una serie de granjeros y de ramaderos que han sido superemprendedores y han puesto su capital privado y venture capital en ir a China. La industria porcina es global en Cataluña porque ha habido una intervención estatal titánica, un plan Marshall de los cerdos. Es una industria intervenida públicamente, planificada públicamente, organizada ecológicamente por el Estado. Yo lo que haría, afortunadamente hay algunas fracciones de la Generalitat, el Estado nunca siempre es algo homogéneo, que están pensando en eso, es crear cadenas alimentarias cortas, relocalizar la industria alimentaria en Cataluña. ¿No? ¿Cómo? Tenemos el principal mercado mayorista de productos frescos, se llama Mercabarna, y es una infraestructura pública. No hay emprendedores. Es el Estado planificando la industria alimentaria. Pues lo que tiene que hacer el Estado es intervenir en relocalizar la industria, igual que intervino en hacer el cerdo global. Y que toda la gente que trabaja en la industria global del cerdo relocalice su producción a nivel local. E incluso esto es bueno en términos democráticos, ¿no? En Nidea estamos haciendo el acompañamiento de un matadero local de Armentera que está gestionado por los propios productores y tiene un gobierno público cooperativo de la infraestructura pública, ¿no? Pues yo apostaría por eso, relocalizar la industria alimentaria en Cataluña, y a lo mejor conseguimos
que el suelo fértil produzca para aquí, que los acuíferos no estén contaminados, que no haya trabajo barato y que el FUET sea ecológico y barato. Yo haría eso. Hola, gracias a los dos por las presentaciones y por la charla. Yo estaba pensando todo el rato, aunque Tony tú estés cansado, de dónde está la agencia humana en relación a la producción de valor, ¿no? O sea, de algún lugar nos tenemos que agarrar, porque de alguna forma lo que ha quedado súper claro es que esto es sistémico, que no tenemos control. ¿Cómo recuperar o cómo entienden ustedes esa relación de la agencia humana en relación al valor, a la construcción, a la producción y a la distribución de ese valor, digamos? Y para mí todo el rato el ausente presente de las dos charlas era, porque la agencia humana se hablaba en términos colectivos, es decir, no caer en falso solucionismo, ya sea tecnológico, ya sea individualista, de consumo, ¿no? Era como el Estado, ¿no? La agencia colectiva, es decir, ¿qué es lo que cataliza la agencia colectiva? Cooperativismo, el Estado, ¿en qué términos? Y otra cosa que me resulta también un poco, para mí, un callejón sin salida, porque yo vengo de Argentina y he visto muchas políticas que apoyan a los localismos y a la industria local, y he visto un país venirse a pique también porque a países de América Latina que intentan proteger sus propias industrias en un mundo que está globalizado, la globalización los castiga a mansalva. O sea, es duro la realidad que se vive. De hecho, estar en hospitales y no tener capacidad de tener insumos, ¿no? Entonces, la agencia colectiva está en el Estado, está en el cooperativismo, y cómo, para mí aquí hay una cosa que es irresoluble, ¿no? A día de hoy no lo sé, pero que me interesa mucho pensar es de qué manera podemos transformar también que la agencia colectiva no solo quede encajada en los límites nacionales, estatales, porque estamos en una economía globalizada, entonces no jugamos, digamos, en la misma liga, si lo ponemos solo en esos términos. Vale, yo puedo hacer una tentativa de respuesta, a pesar de que lo del valor te lo voy a dejar a ti, que creo que va a ser más solvente. Pero, vale, en relación a dónde está la agencia colectiva, la cuestión del Estado y tal, que aquí ya jugamos con un poco de ventaja, porque tú y yo del Estado hemos hablado, tal. Rubén, perdón, que me sale el nombre, sí que ha mencionado el caso, por ejemplo, de la sindicalización. Yo es verdad que cada vez tiendo más, frente a la desconfianza creciente en el Estado, especialmente, o sea, en la forma Estado en sí, aquí igual puedo entender que hay esta cosa esperanzadora de ser una especie de oasis o remanso de socialdemocracia en un mundo de deriva derechista, pero como que cada vez me interesan más los movimientos de organización y de resistencia por parte de las propias trabajadoras, no únicamente en el frente del trabajo, sino que, y el otro día justo estaba leyendo cómo es la revista esta de Bifo Attraverso, la que decía, y lo voy a intentar citar en italiano, pero no sé cómo saldrá, la resistencia se organiza en todos los frentes de la fábrica social, que me parece una idea bastante prometedora. La cosa es la organización, y ahí justo, que muchas veces es muy fácil hacer como un llamado solemne, ¿no? Proletarios del mundo unidos, pero claro, los mecanismos de entrada de vinculación social son terribles, y aquí, pues, con los temas que trabajamos en torno al rol que juegan las plataformas digitales, no de forma accidental o como un subproducto accidental, sino dentro de un diseño con una concepción neoliberal, juegan a ese rol de atomización o de disgregación social que impide cualquier tipo de organización, o incluso cuando ha habido casos de intentos de organización de trabajadoras, pensemos en el caso de Riders por Derechos, el sindicato que se fundó y que inmediatamente no solo fueron todas despedidas, sino que además se eliminaron los centros que les permitían encontrarse y por tanto poder organizar y pues, concertar su acción. Pero bueno, ya digo, para mí la agencia colectiva estaría más en estos casos de autoorganización que no igual en el Estado, por una desconfianza que igual no tenía cuando hablábamos sobre infraestructuras públicas y todo este rollo. Pero... Has hecho preguntas muy complicadas. Yo creo que lo más honesto a la última que has hecho, cuando ponías además Argentina como ejemplo de
cómo relocalizar en realidad. Tiene que jugarse en una geografía capitalista que es global y eso genera muchos problemas, tensiones, etcétera. Yo creo que bueno, en fin, yo no tengo la respuesta a eso, sinceramente. Yo sé que relocalizar ahora mismo tanto los flujos, o sea, relocalizar todos los flujos metabólicos eso sí que es urgente. Energéticos, climáticos, incluso laborales, diría. Y hacer de la baratura, de lo barato, un proyecto político progresista también tiene sus dilemas. Serían dilemas muy parecidos a los que situabas tú en un mundo global. No pienso, por ejemplo, en Mandami, ahora ¿no? alcalde de Nueva York, progresista, de socialismo demócrata, comenta él, y ha hecho de la affordability, de la accesibilidad, un proyecto político progresista, ¿no? También tiene límites eso, ¿no? Porque en realidad esa accesibilidad pública a elementos baratos reproduce trabajo barato en otras partes del planeta, ¿no? O sea que estamos en una encrucijada que no es nada sencilla en ese sentido, ¿eh? Pero bueno, insisto que para mí la cuestión también era situar el problema. De todo lo que has preguntado, porque han sido muchas, hay una cuestión que tiene que ver con si la palanca o lo que coagula la acción colectiva es el Estado. Claro, el tema, ¿no? Tendría como todo un rollo largo respecto a qué es el Estado. Pero yo creo que si algo hay certero a la hora de pensar el Estado es que no es algo monolítico, sino que en el Estado se coagulan también las diferencias y luchas de clases, ¿no? O sea, por eso decía, ¿no? Incluso a mí el Departamento de Agricultura Generalitat siempre me ha parecido un buen ejemplo, lo he conocido en el último año en realidad, porque yo dependiendo del fragmento del departamento en el que estoy hablando y cuáles son los lobbies que producen el técnico o la técnica que tengo delante, veo que hay un proyecto de planificación completamente diferente, ¿no? Entonces el Estado es eso. El Estado está atravesado por posiciones de contradicción, de conflicto y de clase y en realidad solo puedo decir un axioma, pero creo que es imposible el cambio sin el Estado, ¿no? Es imposible el cambio. No se coagula la acción colectiva transformadora si no es con el Estado. Porque el Estado está por acción o por omisión, ¿no? Entonces, quien crea que de forma emergente, a través de una federación súper abigarrada de procesos de autogestión, va a plantar cara a la fracción de clase contrapuesta que tiene el Estado, es imposible, ¿no? Pero, sobre una cuestión, sobre el sindicalismo. Yo creo que a veces, cuando hablamos de sindicación, me pasa a mí, cuando hablamos de sindicación colectiva o cuando hablamos simplemente de sindicar el problema para producir una agencia colectiva, a menudo parece que nuestro referente inmediato, y que evidentemente genera muchos dilemas y muchas controversias, es el sindicato obrero, de hombres blancos del norte que de forma colectiva están negociando la abolición del trabajo o mejores condiciones salariales. No es cierto. O sea, en las formas de autogestión colectiva de la tierra del siglo XV, cuando los diggers estaban cavando la tierra que les había robado el nuevo señor feudal a través de los cercamientos de la tierra en el siglo XV, ahí se inicia el repertorio de una forma de sindicación colectiva, de agencia colectiva, ¿no? El historiador E.P. Thompson habla de cómo en realidad todos los sindicalismos del siglo XIX y XX son herederos de un sindicalismo que tiene que ver con el verdadero sujeto que hay detrás de un proceso de sindicación, que no es el obrero, que no es la mujer que ha sido confundida con un cuerpo que de forma que está cuidando al hombre porque le realiza, sino como una forma, un sujeto biopolítico que tiene que estar reproduciendo el trabajo. No tiene que ver con ese tipo de presiones, tiene que ver con el sujeto político histórico que hay detrás del sindicalismo, que es el desposeído, la persona desposeída, ¿no? Entonces, que eso es un sindicato ecologista tiene que ver con las formas de desposesión contemporánea. A mí hay una cosa, y perdón por alargarme con esto, pero a mí hay una cosa que siempre me parece que es una pregunta política interesante hacerse hoy es ¿por qué ha habido sindicación colectiva en la vivienda y por qué no hay sindicación colectiva en la alimentación? Cuando son los dos bienes básicos que ningún estado de bienestar del sur está acompañando con algún derecho, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la vivienda sí y la alimentación no? ¿Por qué hay un proceso de sindicación social nuevo, que no es el sujeto que está en la fábrica negociando su salario o la abolición del trabajo, sino que son inquilinos e inquilinas que están intentando que aquello que es su techo esté ajustado a su capacidad adquisitiva?
¿Por qué eso sí, la alimentación no? ¿No? Entonces, yo creo que las preguntas sobre la nueva sindicación no es si sindicatos sí o no, sino cuáles son los ajustes estratégicos, políticos, incluso analíticos a hacer cuando hay ciertos bienes básicos sobre los que no tenemos control, pero tampoco hay acción colectiva, ¿no? Y lo de la producción de valor me lo he escurrido porque no sé qué decir. O sea, no lo sé realmente, no tengo una respuesta que sea satisfactoria a lo que has preguntado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Rubén, Toni, por hacernos este dibujo y esta, ¿no?, como situación de problemática verde-marrón. Y entonces, mi pregunta, voy a dar un poco de giro, va más por un poco las prácticas de arte y diseño, ¿no?, ya que también estamos aquí con muchos grupos de estudiantas. Entonces, era por preguntaros si en vuestra preparación para esta ponencia y en vuestras investigaciones anteriores habéis detectado ya sea movimientos sociales, colectivos artísticos, prácticas concretas que de alguna forma generen pues, otros imaginarios, narrativas, acciones que puedan, pues no sé, ir a un color un poco más brillante o más esperanzador. No te creas, ha sido muy equitativo, así que si quieres, adelante, por favor. No, es por temor a repetirme. O sea, yo es verdad, y además es algo que, no, con gente de BAU, con otra gente más cercana a la producción estética y cultural, es algo que yo le he dado vueltas. O sea, para mí los referentes inmediatos tienen que ver, ¿no? Soy como bastante... vale. O sea, que para mí los referentes inmediatos tienen que ver con los movimientos sociales, ¿no? Sí. Y a mí hay una cosa, y con el, ¿no? Pues seguramente con el que más hemos estado cercanos y hombro a hombro trabajando y dándole vueltas y pensando, etcétera, es con el sindicato ¿no?, de inquilinos e inquilinas de Cataluña. Yo creo que hay una invención ahí interesante, como decía antes, a la hora de pensar, ¿no? Es algo que resigue al sindicalismo, que es cuál es la contraparte, cuál es el enemigo del sindicato, cómo se construye identidad a través de definir cuál es la contraparte, ¿no? Y pasó de ser el fondo financiero a ser el rentista, a ser el gran propietario, etcétera. Y yo creo que hay una... No, parecería que es una cosa como, no sé, aburrida, vulgar, etcétera, pero ese tipo de construcciones hay una creatividad política enorme, ¿no? A la hora de definir algo que, ¿no?, que parece tan, no sé, no diría chabacano, pero ¿no?, algo tan desprovisto de creatividad como es saber quién tienes en la contraparte, y eso produce tu propia identidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no se mide suficiente a la hora de pensar cómo un movimiento como ese produce esa capacidad de agregación. También, y ya callo, creo que tendemos a pensar, y lo digo por mí especialmente, cuando digo esto tendemos a pensar, no lo digo aleccionando a nadie, sino que me pongo yo en el tópico en el que me he movido siempre, que el movimiento social, la acción colectiva es especialmente progresista o emancipadora. Y lamentablemente estamos en un ciclo en el que la mayor creatividad política y la capacidad de agencia colectiva está en el otro lado, está en el lado reaccionario, conservador, etcétera. Y ahí hay una creatividad política enorme y una producción estética increíble. Increíble por lo menos por lo vasta y lo potente que es a la hora de agregar a gente, no porque me parezca increíble en términos de reproducirla o reseguirla. Entonces, desde hace tiempo no era así, pero no, la producción estética que genera identidad colectiva y los movimientos sociales ya no son monopolio de los procesos emancipadores, ¿no? Y eso yo creo que son malas noticias, pero es la realidad que tenemos delante, ¿no? Me doy cuenta ahora de que efectivamente al principio no me venía ningún tipo de un futuro más brillante y esperanzador a la cabeza, y no quería decirlo porque me parecía ya reforzar mi posición ceniza, pero ahora me doy cuenta de que sí lo hay. Lo que pasa es que se ubican en el pasado, o sea que no sé qué es peor, si depresivo o retromaníaco. No sé, he citado como la revista Traverso, me leo de repente la autonomía italiana de los 70 y digo, qué potencia ve aquí. El otro día justo leía también a Amador Fernández Sabater, que decía algo similar a lo que sentían ellos en los 90, al pensar que todo lo guay que había pasado en el siglo XX, todas las esperanzas de emancipación y todos los momentos de ruptura o línea de fuga, se habían quedado en el 68 y para ellos no quedaba más que un desierto de lo real. Espero no decir nunca, bueno, ya lo he dicho. Sí. Vale, aquí hay una última pregunta, vamos a ir rápidos.
Vale, pues primero gracias. Mi mente está trabajando mucho, como muchas ideas nuevas o conceptos nuevos. Mi pregunta es, y me ha gustado porque hemos visto un poco como que eso puede ser un problema de estos, que este punto de vista blanca de cis, ¿no? de hombre también, ¿cómo entonces? Porque me parecía súper importante que ha dicho, por ejemplo, Alejandra, este punto de vista, ¿cómo nos aseguramos que en toda esta discusión que tenemos, que no solo vemos este punto de vista que a veces me parece un poco como arrogante, blanco, ¿sabes? Entonces, como en todo eso que estamos hablando, ¿cómo aseguramos que hay estos puntos que son súper importantes y no tan europeos? Me gustaría decir que en mi caso yo que mi principal medio de acceso como a discursos emancipadores y demás pasaría posiblemente por la lectura, o en el caso ahora citando como ejemplo de movimientos sociales o de casos de movilización y demás, pues estando más pendiente de lo que pasa más allá de las coordenadas de pues este hemisferio. Pero en un ejercicio de honestidad no sé si lo hago tanto como tocaría realmente. Así que la solución probablemente sea esa. Creo que no me apruebo en práctica, pero... Yo en realidad no lo sé. Siempre me produce primero cierta sospecha cuando lo veo y cierto resquemor en mi caso, intentar performar algo que no soy, ¿no? Entonces yo no soy producto de una época, una cultura, etcétera, más bien soy el excremento de eso, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Entonces, no sé si tengo sesgos blancos, europeos, etcétera, me cuesta detectarlo, seguramente lo que normalizas es algo que tú no estás capacitado para analizarlo críticamente. Y entonces, bueno, cuando me lo indican, creo que simplemente no soy la persona más indicada para tener ese punto de vista. Y de hecho me alegra, porque para mí el debate abierto y la postura en la que pueda ser diversamente abierta es perfecto. Y no me veo capacitado para performar que puedo incluir todas las visiones y que todo lo que a mí me atraviesa, ¿no? Todas las relaciones de poder que han producido mi sujeto, en realidad yo las puedo descontextualizar, etc. Creo que hay una impostura ahí. Lo cual no me salva, pero insisto, ¿no? Prefiero quedarme en que soy ese producto, excremento de todo lo que en realidad quiero huir, pero que tampoco puedo mostrarme como otra cosa, ¿no? O sea, podría citar a otra gente de otros hemisferios, etcétera, pero creo que en realidad sería una impostura, ¿no? Vale, pues si os parece lo dejamos aquí. Primero, bueno... Luego los aplausos, que si no se me va a olvidar. Si os interesa el tema, pensar que tenemos una selección de libros que ahondan sobre estas cuestiones que hemos estado tratando. Lo tenéis en la biblioteca, en la librería de Murmuri. Y ya dicho esto, sí que agradecer a Toni y a Rubén. Creo que hoy vamos a salir aquí dándole mucho al coco. Y también os agradezco a todas y todos por haber asistido. Gracias. Thank you.